En ocasiones necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular o bien el perímetro o bien el área de una figura poligonal. Vamos a ver en este vídeo algunos ejemplos de figuras poligonales muy sencillas en las que ya ocurre esto. Esta figura es un rombo. Si decimos que esta cuadrícula mide 1 metro por cada cuadrito, entonces es muy sencillo calcular el área. Basta con dividir el rombo en 4 triángulos de base 4 y altura 3. Pero, ¿y el perímetro? El perímetro es un poquillo más difícil, porque necesitamos calcular la medida de estos 4 lados, que son iguales entre sí, pero no conozco directamente el valor de ninguno de ellos. Lo haríamos utilizando el teorema de Pitágoras. Si escogemos uno de los triángulos rectángulos, cualquiera de ellos, pues son todos iguales, vemos que tenemos un ángulo recto y uno de los catetos mide 3 metros y el otro mide 4 metros. Con ese dato puedo plantear el teorema de Pitágoras. La hipotenusa le he llamado X, que es el lado que quiero conocer, es el lado del rombo. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Simplemente lo calculo y obtengo que x cuadrado es 9 más 16, 25. Y por lo tanto, x tiene que valer 5 o menos 5. En geometría, lógicamente, al ser una longitud ha de ser el resultado positivo, x será 5 metros. Ahora ya sé que cada uno de los lados del rombo mide 5 metros y por lo tanto el perímetro 20 metros. Exactamente lo mismo ocurre con este cuadrado que está colocado en diagonal. No podemos cometer el error de pensar que este lado mide 2 metros porque no los mide. Podemos calcularlos otra vez dibujando las diagonales y utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo cuya base es 2, cuya altura es 2, esos son los catetos. Y llamaremos x al lado, que es lo que queremos conocer. X cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Calculando 4 más 4, 8. La raíz cuadrada positiva de 8, recordemos, vamos a escoger solo el resultado positivo de esa ecuación, es un número irracional. Aproximamos, en este caso he aproximado una cifra decimal, porque como he hecho el cálculo a mano es suficientemente complicado, y he aproximado por 2,8 metros. Como veis no es 2, es 2,8, pero tiene infinitas cifras decimales. Si quisiésemos ser más exactos, podríamos calcular unas cuantas cifras decimales más. Si aproximamos por 2,8 metros, el perímetro de este cuadrado será 4 por 2,8, porque los 4 lados de un cuadrado son iguales. Veamos otra figura más, un romboide. El romboide tiene los lados iguales 2 a 2. Las dos bases miden claramente 5 metros cada una. Es muy sencillo, pero ¿y los lados que están inclinados? ¿Cuánto miden? Dividimos otra vez el romboide de una forma en la que obtengamos triángulos rectángulos. Ahora sí, ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras en cualquiera de estos dos triángulos, que como veis son iguales. Un cateto es 2 y un cateto es 3. Y en este lo mismo, un cateto es 3 y otro cateto es 2. Son exactamente iguales, solo que están colocados en posiciones diferentes. Si conozco que los catetos miden 2 y 3 metros respectivamente, sé que la hipotenusa cumple que hipotenusa al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y lo calculo. X al cuadrado es 4 más 9, es decir, 13. El valor, por lo tanto, de la hipotenusa será la raíz cuadrada positiva, una vez más escojo la positiva, de 13, que vuelve a ser un número irracional y que aproximaremos con una cifra decimal, 3,6 metros. Si estuviese calculando el perímetro de este romboide, tendría que decir que el perímetro es 3,6 más 5 más 3,6 más 5. Una figura un poco más complicada, un polígono regular. En este caso, el que he dibujado es un octógono regular. Tiene 8 lados iguales. Lo he dibujado inscrito en una circunferencia para que veáis más claro
que el centro, que es este punto que está en el medio, es lo mismo que el centro de una circunferencia y que equidista de todos los vértices del polígono, que son estos puntos que coinciden con la circunferencia. Con esos datos que tenemos ahí dibujados, en este caso los he escrito porque no se ven claramente en la cuadrícula, aquí nos dice que el radio de esta circunferencia es 5,22 metros y que el lado del octógono es 4 metros. A priori podríamos calcular el perímetro sin ningún problema. Tenemos 8 lados iguales de 4 metros cada uno, pero el área sería prácticamente imposible sin el teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer es, si tengo 8 triángulos iguales ahí, he marcado ya uno en verde, porque va a ser el que haga su área, el que calcule su área para tomarla como referencia. Y ese resultado simplemente tendría que multiplicarlo por 8 para calcular el área total del polígono. Necesito conocer la altura. La base ya la conozco, sé que es 4. Necesito conocer la altura. La altura es justamente la apotema del octógono. ¿Cómo hallo yo esa altura? Bueno, me fijo en que aquí tengo un triángulo rectángulo. Tengo un triángulo rectángulo, uno de los catetos es esa apotema y el otro cateto mide 2. 2 porque el lado completo mide 4, entonces 2 este trozo y 2 este otro trozo. Entonces sé que tengo un triángulo que mide 2 un cateto, apotema, que es lo que quiero averiguar, el otro cateto, y que la hipotenusa mide 5,22 metros. Entonces escribo hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y calculo y despejo. He hecho aquí los cálculos, como podéis ver. Esto es 5,22 al cuadrado, me da 27,2 y pico. 2 al cuadrado es 4. Y este 4 que está sumando lo despejaré pasándolo al otro lado restando. Por eso me queda 23,2484. A, por lo tanto, será la raíz cuadrada positiva, una vez más, de ese número, que lo he calculado y me da 4,82 metros aproximadamente. ¿De acuerdo? Hay muchas más cifras decimales, pero me quedo con una aproximación. Como los datos me los daban con 2 cifras decimales en este problema, me quedo yo también con 2 cifras decimales. 4,82 metros. Si conozco ya la apotema, puedo calcular el área de este triángulo. Es base, que es 4, por altura, que es la apotema, 4,82, partido entre 2. Una vez que tengo el área de ese triángulo, y sabiendo que tengo 8 triángulos iguales en total, lo multiplico por 8 para obtener el área total del polígono regular, que en este caso es un octógono.